Buenas tardes, que algún estudiante me diga que se ve bien la pantalla y que me escuchan bien. Buenas tardes, Buenas doctor. tardes, ¿Se ve? ingeniero. ¿Se escucha? Muchísimas gracias. Bueno, eh, los otros días o las otras noches, no me recuerdo bien, me volvieron a preguntar sobre los libros. Ya no tengo libros. Toda la edición que había sacado se agotó. Y ahora estoy haciendo, como les comenté, unas actualizaciones del libro. Sucede que la norma ha sufrido actualizaciones y entonces estoy actualizando, aprovechando que se me agotaron los ejemplares para actualizar, en este caso, mi libro. Algo que es importante, que llama la atención en la revisión y en la actualización que estoy haciendo de mi libro, que encontré cosas que realmente dejan mucho de desear en la norma. Por ejemplo, la norma, por comentarles a ustedes, porque estamos en la materia, la norma admite que las tuberías hoy en día, tanto para todos los sistemas, convencionales, simplificados y el sistema condominial, el diámetro mínimo es de 4. Eso es una barrabasada de marca mayor. O sea, eso va en contra de la bibliografía especializada, en contra de la experiencia de tantos años de investigación. Me dio pena ajena porque yo digo, pucha, ni quise ni quiero ni mirar los nombres de quienes hicieron la norma porque no me interesan, sinceramente, pero realmente dan pena esas personas que plantearon esa situación. Solo les voy a decir a ustedes, les voy a poner un ejemplo, porque tampoco es que yo digo o hablo por hablar. ¿Saben por qué el diámetro mínimo en las alcantarillas secundarias, que son las que recolectan las aguas de las acometidas, la bibliografía especializada en el sistema convencional y en el simplificado, sobre todo en el simplificado, recomienda que sea de 6 pulgadas? Pónganse a pensar ustedes nada más, solo les pongo ese ejemplo. ¿Cuánto es el diámetro que sale de un edificio? Y el diámetro que sale de un edificio es 6 pulgadas. Ya. Y en la ingeniería, que tiene micrófono, por favor, lo apaga, encendido. Y en la ingeniería sanitaria, en el alcantarillado sanitario, nunca se puede tener una reducción de diámetro en la red. Nunca. ¿Por qué? Porque el caudal es acumulativo. Y entonces lo único que usted va a tener en una red es un diámetro en aumento. Entonces usted no puede salir de un edificio con una tubería de 6 a conectarla en una de 4. O sea, eso está totalmente, pero totalmente fuera de contexto.
internacional. Entonces, hay cosas que estoy viendo en la norma que yo no las voy a poner en mi libro, porque para mí son errores garrafales profesionales. ¿Está claro? Entonces, yo voy a poner en mi libro, actualizar en mi libro las cosas que yo entienda que tienen lógica y sentido de la hidráulica en la norma. El resto voy a seguir dando lo que yo entiendo y es correcto. Y no porque lo diga yo, sino porque es la experiencia de muchos años de investigación. Leer, por ponerle otro ejemplo, leer que en el caso de que las tuberías de salida de una cámara estén con una cota superior a la de llegada, comprobar si hay remanso o no. O sea, eso es el absurdo más grande del mundo. Es la antiingeniería más grande que yo haya visto en mi vida. Imagínense como si usted viene con un sistema por gravedad, donde la pendiente, la inclinación que tienen las tuberías es lo que hacen la circulación del agua a través de ella. Es lógico que cuando usted llega a una cámara de inspección, la cota de llegada tiene que ser igual o mayor que la cota de salida. Usted no puede tener en la salida, en el tubo de salida de una cámara, una cota mayor que la de entrada, porque lógicamente va a trabajar completamente ahogado esa tubería, porque hasta que no encuentre el nivel para poder descargar, ya con eso puso a trabajar a presión la tubería. Entonces, las tuberías del alcantarillado siempre deben trabajar en conducciones libres. Por ende, nunca en la vida en una red de alcantarillado usted va a colocar una cota de salida de una cámara mayor a la cota de llegada. Si eso ocurriera, tiene que colocar una estación elevadora. Entonces, da pena, da vergüenza, pucha, que esa norma esté corriendo en Bolivia y que puedan ser vistas por otros profesionales en otros países. Realmente es vergonzoso. Otra cosa que, por mencionarle otro de los problemas que he visto en la norma, dice que en poblaciones pequeñas se aceptan diámetros de 2 pulgadas para el alcantarillado sanitario. Siempre y cuando la población sea pequeña, el caudal sea pequeña y no tenga sólido. Yo me pregunto, me pregunto yo para que ustedes también se hagan la pregunta, ¿en qué alcantarillado sanitario no va a haber sólido? ¿En qué pueblo? ¿En qué pueblo, por muy pequeñito que sea, no hay un baño y donde la gente defeque? O sea, eso es el absurdo, la antiingeniería, lo más irracional que yo haya podido escuchar. Ahora, otra razón, la relación Y sobre D siempre tiene que ser menor a 0,75, como vamos a aprender. O sea, el tirante de circulación tiene que ser ocupar el 75% de la tubería del diámetro para que quede un 25% libre para evacuar los gases que se generan o que se forman al interior de las alcantarillas. ¿Cuál debe ser? Entonces dígame cuánto debe ser el tirante de circulación por una tubería de 2 pulgadas si le estamos restando un 25%. No, realmente yo leía eso hoy en la mañana y sentí pena ajena. Con eso termino el comentario. ¿Está bien? Sentí pena ajena por lo que hacen la norma boliviana. Bueno, vamos a la clase. De todos modos, el nuevo texto que va a salir con aquellas cosas que ha modificado la norma, que lógicamente están recogidas en la bibliografía y tienen lógica hidráulica. Lo que no lo voy a colocar.
y yo les recomiendo que no hagan caso a esas cosas que les he comentado que dice la norma, porque son errores garrafales de personas que conocimiento no tienen sobre lo que es la hidráulica de las alcantarillas. Entonces, por ese motivo, ya no tengo libros, señores. No voy a poder imprimir los libros porque ya va a venir la nueva edición de mi libro, con donde le he adicionado, aparte de lo que dice la norma, le he adicionado muchas cosas más. O sea, lo estoy actualizando con cosas nuevas que ha salido a la luz en la ingeniería sanitaria, sobre todo en los alcantarillados sanitarios, y entonces, lógicamente, estoy aprovechando para actualizar. Esa es la razón. Bueno, en la clase anterior empezamos a estudiar sobre todo cómo concluimos, estábamos viendo, no concluimos, sino que estábamos viendo cómo se calculaba el caudal de diseño de una red de alcantarillado. El caudal de diseño de una red de alcantarillado es la suma de un Q máxima, que es un caudal puntual, que se le denomina como Q máxima, más el caudal de infiltración, más el caudal de conexiones erradas. Vimos que el caudal Q máximo era la suma del caudal de origen domiciliar, comercial, industrial e institucional. Vimos cómo calculamos cada uno de esos caudales. O sea, el caudal domiciliar se puede calcular como M por el caudal medio diario, K1 por K2 por el caudal medio diario. El caudal comercial e institucional se obtienen las dotaciones de unas tablas que les presenté y de esas dotaciones se multiplican por el número de unidades y eso me da el caudal de los comercios y de las instituciones. Y el caudal industrial le dije que normalmente se considera lo ideal, bueno, si se puede, porque existe la industria, lo ideal es aforar el caudal efluente de aguas residuales. Y si no, se puede estimar como el 80% del consumo de agua que llega a la industria. En este caso, en el libro el libro nuevo que va a salir, ahí le doy recomendaciones para estimar, en caso de que no se tenga información de la industria, de los comercios y las instituciones, estimar el caudal en función a un porcentaje del área total que va a ocupar tanto el comercio como la industria, así como la institución. O sea, esas cosas nuevas las estoy incluyendo en el texto. Entonces nos quedamos en que ya lo único que nos faltaba para poder determinar el caudal de diseño era conocer cómo se calculaba el caudal de infiltración y cómo se calcula el caudal de conexiones erradas, que eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, el caudal de infiltración no es más que el caudal de las aguas subterráneas que pueden ingresar a través de juntas mal colocadas, a través de uniones entre las tuberías y las cámaras de inspección o a través de las mismas cámaras de inspección cuando no son bien impermeabilizadas. Sobre todo el mayor riesgo que se tiene de aporte al caudal de infiltración es cuando la tubería queda por debajo del nivel freático. El coeficiente de infiltración que se utiliza para estimar este caudal varía según, primero, la profundidad del nivel freático sobre el fondo del colector. No es lo mismo que el colector esté sobrepasado por el nivel freático a que el nivel freático se encuentre por debajo del colector. También depende de la permeabilidad del suelo y la cantidad de precipitación anual. Por ejemplo, no es lo mismo esta lluvia en Santa Cruz a un lugar que no llueva. Lógicamente hay mayor capacidad de aporte de infiltración en lugares que llueve con mayor frecuencia y suelos permeables. Y por otro lado, también influyen las dimensiones, el estado y el tipo de alcantarilla y el cuidado que se haya tenido en la construcción de las cámaras de inspección. Si las cámaras de inspección se construyeran de mampostería con muros de mampostería de ladrillo,
estos ladrillos, si nosotros no los revocamos, lógicamente que hay mayor probabilidad de ingreso de caudal de infiltración al sistema de alcantarillado. Ahora, si los revocamos por ambos lados, los muros, y los impermeabilizamos con Zika, pues lógicamente este caudal de infiltración, su aporte sería menor que en el resto de los casos. Bueno, cuando no se prevea, cuando no se prevea la implementación del sistema de drenaje pluvial a corto o mediano plazo, es necesario considerar el aporte de aguas pluviales a la red de alcantarillado desde los patios debido a las características especiales de la población. Para este propósito se recomienda adoptar un valor máximo de 2 litros por segundo y por hectárea. ¿Qué significa esto? Supongamos que construimos una urbanización y en esa urbanización o el alcantarillado sanitario de una urbanización de una ciudad. Pero en esa urbanización, retomando ese ejemplo, no está previsto todavía la implementación de un sistema de drenaje. Entonces, lógicamente, los hábitos que tienen las personas muchas veces es que, por ejemplo, dice, me inunda el patio, ¿qué es lo que va a hacer la persona? Si se inunda el patio, lo va a canalizar para que se vaya por el desagüe sanitario. Entonces, eso es un elemento que se contempla de que, bueno, en caso de que no exista a corto o mediano plazo la implementación de un sistema de drenaje, se considera necesario, se conciba un aporte, parte del aporte pluvial del caudal pluvial al alcantarillado sanitario. Y se recomienda que este valor sea como máximo 2 litros por segundo y por hectárea. Quedando entonces la expresión final para calcular el caudal de infiltración por esta que vemos acá, que dice que el caudal de infiltración es igual al caudal unitario de infiltración por la longitud del tramo más este segundo término solo es válido para aquellos lugares o aquellas ciudades donde estemos diseñando un alcantarillado sanitario y no esté previsto a corto y mediano plazo la implementación de drenaje pluvial. Entonces le sumamos al aporte de la infiltración, le sumamos los 2 litros por segundo por hectárea multiplicado por el área de aportación del tramo. Ahora bien, este caudal es el caudal de infiltración expresado en litros por segundo. QSUI pequeña es el caudal de infiltración unitario y se expresa en litros sobre segundo por metro. Y el mismo que se adopta, si la red está por debajo del nivel freático, asumimos un valor de 0,002 de QSUI. Y si está en nivel freático por encima o la red está por encima del nivel freático, entonces adoptamos un valor de QSUI de 0,001 litros por segundo por metro cuadrado. Y esta longitud es la longitud del tramo de alcantarilla que se analiza. Ya vamos a aprender más adelante que la longitud del tramo es la que está comprendida entre la cámara inicial y la cámara de inspección final del tramo. ¿Está claro? Ahora, el área del tramo es el área que aporta el tramo de alcantarilla que se analiza en hectárea. Estos 2 litros por segundo, o sea, la segunda parte de esta ecuación se resuelve como que es el aporte pluvial, se debe solamente considerar cuando a corto o mediano plazo no se prevé la construcción de un sistema de drenaje pluvial. Bien, vamos a ver ahora cómo se calcula el caudal de conexiones erradas. Este caudal es el caudal de agua residual a tener en cuenta debido a las conexiones erradas, conocidas como conexiones clandestinas, imposibles de evitar en una red. ¿Cuáles son las conexiones clandestinas?
Bueno, evidentemente cuando, por ejemplo, hay usuarios inescrupulosos que se conectan al alcantarillado sin dar previo aviso a la empresa que preste servicio. Una de las cosas más comunes es que, por ejemplo, yo tengo un lote y ahí vivo con mi familia. Y vamos a suponer, se me casa un hijo o una hija y digo, bueno, en la parte de atrás del lote construye tu casa. Y cuando construye la casa, yo la conecto al desagüe sanitario de la mía y no le aviso a la empresa que preste el servicio de dicha conexión para que no me la cobre y lógicamente eso se convierte en una conexión clandestina. ¿Está bien? Entonces, para calcular este caudal de conexiones erradas, la norma nos dice que debe oscilar entre el 5 y el 10% del caudal medio diario. Generalmente, nosotros los proyectistas utilizamos el 5%. ¿Está claro? Y el caudal medio diario es el que nosotros obtenemos de multiplicar en la población futura por la dotación futura por el coeficiente C, el coeficiente de retorno dividido 86.400, que ya lo aprendimos en la clase anterior. ¿Está bien? Bueno. Vamos a ver ahora, hablar sobre el caudal mínimo de diseño de una alcantarilla. El valor que siempre vamos a aceptar como límite inferior del menor gasto probable para cualquier tramo de alcantarilla es de 2 litros por segundo. ¿Qué significa eso? Si cuando yo calculo el caudal, esto se puede presentar fundamentalmente en las alcantarillas iniciales, en donde cuando yo calculo el caudal me da menor que 2, vamos a suponer un 87, y entonces yo no adopto como valor de diseño el caudal que calculé. Al ser menor que 2, adopto en ese caso, en ese tramo de alcantarilla, el mínimo valor que me dicen que es 2 litros por segundo. ¿Y en qué está basado eso? En que hoy en día los tanques de los inodoros, cuando uno lo larga, como mínimo, la descarga se realiza se realiza para un caudal de 2 litros por segundo. ¿Está claro? Entonces, por eso es que se considera en el cálculo de que aquellos tramos donde yo calcule mi caudal de diseño, este caudal de diseño me dé menor a 2 litros por segundo, en ese tramo adopto 2 litros como mínimo. ¿Está bien? Bien. Vamos a hablar ahora acerca de la selección del diámetro de las tuberías. Bueno, el diámetro que nosotros debemos adoptar en una tubería va a depender tal de que su capacidad permita escurrir el agua sin presión interna para el caudal de diseño o caudal máximo, que siendo la relación de tirante, alcanzando el tirante como máximo el 75% del diámetro de la tubería. Por ende, la relación Y sobre D siempre tiene que ser en una alcantarilla menor o igual a 0.75 veces el diámetro. ¿Está claro? Eso es lo que les decía con la tubería de 2 pulgadas. ¿Cuánto queda para que circule por ella agua? Entonces, eso es importante que ustedes siempre tengan presente, que cuando usted calcule para cualquier tramo de tubería, la relación Y sobre D tiene que estar menor o igual a 0.75. Cuando por la tubería circule el caudal mínimo, el tirante mínimo que se debe asumir debe permitir transportar las partículas sólidas en suspensión, pudiendo alcanzar un valor mínimo de 0,20 de el tirante. O sea, ¿qué quiere decir? Mi tirante mínimo óptimo es aquel
en que me garantiza que la relación Y sobre D sea igual a 0,2. O sea, que el tirante sea el 20% del diámetro de la tubería. ¿Por qué? Porque se considera que tirantes menores a ese, pues entonces pueden quedar sedimentadas las partículas en suspensión. Entonces, por eso es que se recomienda como tirante mínimo el 20% del diámetro. Ahora, hay alcantarillas iniciales donde el diámetro menor que tenemos, que es 6 pulgadas, y los caudales pequeños nos pueden llegar en un momento determinado, en algunos casos, a tener relaciones de Y sobre D menor que 0,20. Entonces, en casos excepcionales, cuando la relación Y sobre D sea menor a 0,20, se puede adoptar como valor mínimo una relación Y sobre D igual a 0,15 hasta 0,15, siempre y cuando la velocidad del flujo en ese tramo sea mayor o igual a 0,6 metros por segundo. Entonces, en la tabla que vemos aquí, se presentan las relaciones Y sobre D más aconsejables para el diseño de las alcantarillas. Por ejemplo, la relación mínima recomendada es Y sobre D igual a 20. La relación mínima que se acepta en casos excepcionales, siempre que se cumpla que la velocidad sea en el tramo mayor o igual a 0,6 metros por segundo, se puede admitir hasta 0,15 la relación Y sobre D. En el caso de los colectores, los interceptores y los emisarios, que son las alcantarillas de mayor tamaño, se recomienda que la relación Y sobre D oscile en el entorno de 0,5. ¿Para qué? Para garantizar un 25% hasta el 75% que me permita admitir nuevas ampliaciones del sistema de alcantarillado. Y la relación aconsejada para las alcantarillas secundarias y principales es que la relación Y sobre D esté cercana o sea igual a 0,75, o sea, que trabajen a máximo tirante que se admite en las alcantarillas. ¿Por qué en el caso de las alcantarillas secundarias y principales se recomienda que se trabaje con una relación Y sobre D en el límite de 0,75? Porque, señores, tanto las alcantarillas secundarias como principales, ellas representan aproximadamente el 70 hasta el 80% de las alcantarillas que componen una red de alcantarillado sanitario. Entonces, por eso es que me recomiendan, como ellas representan el 80%, que se trabaje con el mayor tirante para disminuir los diámetros y así disminuir el costo de la red de alcantarillado. El diámetro mínimo admisible en la red de alcantarillado simplificada es de 6 pulgadas para las alcantarillas secundarias. Esto es lo que le comentaba, la norma dice que es 4. Es 4 solamente en el sistema condominial, porque va por las aceras. Entonces, el tirante debe ser calculado considerando que el régimen de circulación es uniforme y permanente y que para el caudal máximo la relación Y sobre D siempre tiene que ser menor o a lo sumo igual a 0,75. Aquí quiero hacer un comentario. En una red de alcantarillado, el régimen de circulación nunca va a ser uniforme y nunca va a ser permanente. ¿Por qué yo digo que nunca va a ser uniforme y nunca va a ser permanente? A ver, yo les pregunto, ¿cómo va variando? O sea, en la medida en que nosotros vamos avanzando en la red, se van incorporando más aportes de domicilio. Y si va aumentando el caudal, es muy difícil
para que un régimen sea uniforme, me dice que es dx de y tiene que ser igual a 0. O sea que el tirante no puede variar con la distancia. Y sin embargo, como nosotros vamos aumentando el caudal en la medida en que avanzamos, entonces el tirante va a ir variando inevitablemente. Ahora, ¿por qué yo digo que tampoco es permanente? ¿Qué quiere decir que es permanente? Que dy de t, la variación del tirante con el tiempo, es constante. Y eso es falso, porque yo les pregunto a ustedes, ¿cómo va a ser el tirante en las horas no pico, donde se producen los menores aportes? Menor. Y en las horas pico, ¿qué va a pasar? Ingresa más caudal y el tirante va a alcanzar el máximo valor. O sea que el régimen no es permanente en una red de alcantarillado. Ahora, la pregunta que todos se deben estar diciendo, entonces, ¿por qué el tirante se calcula considerando que el régimen es uniforme y permanente? Ah, ya. Para no complicarnos la vida. Porque nosotros en un alcantarillado tenemos régimen impermanente y régimen no uniforme. Y las ecuaciones para resolver o para calcular el tirante en régimen impermanente y no uniforme son ecuaciones diferenciales que tienen que tienen normalmente son ecuaciones muy complejas. Está claro, son ecuaciones muy complejas a la hora de calcularlas y que generalmente, bueno, su cálculo se complica y muchas veces hay que resolverlo a través de sistemas matriciales. Entonces, para no complicar el cálculo de una red de alcantarillado y basado en la experiencia que hay de aplicación de la fórmula de Manning, que está hecha Manning para conducciones libres, que está hecha para régimen uniforme y permanente, entonces es la justificación por la cual se dice que para el cálculo el régimen de circulación se supone que es uniforme y permanente para poder usar la ecuación de Manning. La experiencia de los tantos años de investigación, de proyectos que se han realizado, demuestran que el resultado obtenido por la ecuación de Manning tiene tiene buena similitud con el que se semeja realmente en el interior de las tuberías. Entonces, por eso es que se calcula con la ecuación de Manning, que es válida para régimen permanente y uniforme. ¿Está bien? Bueno, vamos entonces a hablar hablar en el punto 4.5 sobre la pendiente de los tramos de la red. Vamos a hablar de la pendiente mínima. La pendiente mínima en una red de alcantarillado es aquella que nos garantice que la fuerza atractiva mínima sea la recomendada para las redes de alcantarillado en el sistema simplificado, o sea, que se cumpla para esa pendiente, cuando yo calcule la fuerza atractiva, que se cumpla que sea mayor o igual a 0,10 kilogramos por metros cuadrados. O sea, se sabe que hay veces es conveniente que las alcantarillas tengan pendientes suaves para evitar hacer grandes excavaciones, sobre todo en zonas donde el terreno es llano. Imagínense ustedes Santa Cruz, que tiene una topografía llana, que nosotros no hagamos caso del uso de la pendiente mínima, pues nos vamos a enterrar muy rápido y vamos a tener que estar colocando estaciones elevatorias. En el proyecto que han hecho en Guarne, una de las cosas que bueno, yo les voy a observar es que tienen 4, 5, 6, 7 estaciones elevadoras. Y las estaciones elevadoras no dejan de encarecer un sistema de alcantarillado.
¿Por qué? Porque tienen equipo de bombeo que consumen energía eléctrica, porque tienen mantenimiento, etcétera. Entonces, eso es un elemento fundamental. Donde nosotros tenemos siempre que estar jugando con la pendiente mínima en los casos de topografía llana. Los tramos donde la pendiente sea mínima deben ser verificados por el criterio de la fuerza atractiva, la misma que podemos calcular a través de esta expresión. La fuerza atractiva es igual al peso específico del agua por el radio hidráulico y por la pendiente. Este radio hidráulico es la relación que hay entre el área y el perímetro mojado. Y la pendiente, en este caso, cuando nosotros hablamos de régimen uniforme, la pendiente del agua va a ser igual a la pendiente de el fondo de la tubería. O sea que estaríamos hablando de la pendiente del conducto. Es obligatorio que en todos los tramos de alcantarilla se cumpla con el criterio de la fuerza atractiva. Recuérdense ustedes que el método que nosotros estamos aprendiendo a diseñar es el simplificado, donde toma como criterio de diseño el valor de la fuerza atractiva. Entonces, en todos los tramos debe cumplirse con que la fuerza atractiva sea mayor o igual a 0,10 kilogramos por metro cuadrado, ya que ese valor se considera suficiente para transportar el 90% de material granular que se estima entra al alcantarillado. Para los tramos iniciales, entiéndase como tramos iniciales donde inician las alcantarillas de cualquier tipo, ahí los caudales son pequeños porque están recibiéndose los primeros aportes. Entonces es muy difícil que en esos tramos iniciales nosotros podamos alcanzar el valor de la fuerza atractiva de 0,10, porque para alcanzarlo tenemos que aumentar mucho la pendiente y nos vamos a enterrar mucho con la red. Entonces, consciente de eso, la norma recomienda que se debe cumplir en esos tramos iniciales que la fuerza atractiva debe ser mayor o igual a 0,06 kilogramos por metro cuadrado para garantizar que el 90% del material granular que entre a dichos tramos sea transportado a su destino final. El inconveniente que puede traer el no cumplir con la fuerza atractiva es que en las alcantarillas dispuestas con poca pendiente y gran longitud puede producirse la acumulación de sólidos y por consiguiente la producción desmedida de sulfuro de hidrógeno en el interior de la alcantarilla. Este sulfuro de hidrógeno es un gas que se genera producto de la descomposición de la materia orgánica que lleva el agua residual. O sea, que es inevitable que se pueda formar el sulfuro de hidrógeno. Entonces, por eso es que es importante siempre cumplir con la fuerza atractiva para que los sólidos no se queden sedimentados dentro de las tuberías y aumenten la producción del sulfuro del sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Para que no aumente la producción de sulfuro de hidrógeno, porque cuando pasa a la parte en donde no hay agua, 25%, ahí empieza a actuar y a destruir y a carcomer la tubería. El sulfuro de hidrógeno, cuando es liberado por encima del agua, puede dar lugar a los siguientes problemas. En primer lugar, da lugar a malos olores. ¿Está claro? En segundo lugar, crea el deterioro de los materiales que contengan cemento, tales como conductos de hormigón armado, fibrocemento y las paredes de hormigón de las cámaras de inspección, entre otras estructuras. O sea, el sulfuro de hidrógeno empieza a carcomer y a destruir. Muchas veces el hundimiento de los pavimentos se debe a que el sulfuro de hidrógeno empieza a carcomer el hormigón, se producen fugas, asentamientos y por eso se hunde también el pavimento.
El sulfuro de hidrógeno es un gas que es incoloro, no se ve a simple vista. Es inflamable, por eso es que uno nunca puede lanzar un fósforo al alcantarillado, porque si ingresa a la red de alcantarillado, a ese espacio libre, el sulfuro de hidrógeno es inflamable. En México ocurrió esto, hubo una explosión y murieron un montón de gente, porque explotó el alcantarillado. Es extremadamente tóxico, que se puede formar debido a la descomposición de la materia orgánica o a la reacción de los sulfuros con ácido. La exposición de los seres humanos a este gas, o sea, al sulfuro de hidrógeno, en concentraciones de 500 partes por millón, le puede causar la pérdida de conciencia inmediata. Se desmaya el operario. Y cuando está en 700 partes por millón o mayor, le puede ocasionar la muerte por asfixia de forma inmediata. Hace unos años atrás murieron dos hermanos que trabajaban para Saguapac. ¿Por qué? Porque ingresaron a hacer un mantenimiento en el interior de unas alcantarillas y no midieron la concentración del sulfuro de hidrógeno, y uno de ellos enseguida se desvaneció y el otro lo fue a querer salvar o socorrer. Igual aspiró el sulfuro de hidrógeno y entonces se desvaneció y murieron los dos por asfixia. O sea, para que tengan idea de la responsabilidad que tenemos nosotros los ingenieros sanitarios, que estamos encargados de gerentar un sistema de este tipo. Vamos a ver ahora lo relacionado con la pendiente máxima. Bueno, la pendiente máxima admisible es aquella para la cual se cumpla que la velocidad máxima sea menor o igual a los 5 metros por segundo, que es el valor máximo que admite la norma de velocidad, y que además sea menor o igual que la velocidad crítica, pudiéndose calcular estas velocidades por medio de la siguiente expresión. En el caso de la velocidad de circulación, la máxima, utilizaremos la ecuación de Manning, como ya habíamos mencionado anteriormente. Esta ecuación de Manning me dice que la velocidad es igual a 1 sobre n, donde n es el coeficiente de rugosidad de Manning, multiplicado por el radio hidráulico parcial a la 2/3 y multiplicado por la pendiente de la tubería o del conducto a la 1/2. Ahora bien, la velocidad crítica la calculo como 6 veces la gravedad por el radio hidráulico elevado a la 0,5. ¿Está claro? Entonces, de esa manera yo puedo calcular, en este caso, la velocidad de circulación y la velocidad crítica para ver si cumple con lo establecido con la norma visto en este comentario. Bueno, cuando yo calculo ambas velocidades, la máxima y la crítica, debemos cumplir con los siguientes requisitos: que la velocidad máxima sea menor o igual a los 5 metros, que es la máxima velocidad que recomienda la norma, y que la velocidad máxima a su vez sea menor que la velocidad crítica. Cuando ocurra lo contrario, o sea que la velocidad máxima sea superior a la crítica, entonces la altura de la lámina líquida admisible deberá estar con una relación de Y sobre D igual a 0.5. O sea, el tirante debe ser aproximadamente la mitad del diámetro. Para que se acepte esta condición, siempre que se asegure una buena ventilación del tramo. Ya vamos a ver en clases posteriores, cómo se garantiza una buena ventilación en un tramo de alcantarilla. Bueno, en relación a las velocidades mínimas y máximas de circulación, vamos a ver en primer lugar la velocidad mínima. Bueno, si el agua residual fluye por las alcantarillas a baja velocidad, o sea, menores a la mínima, que es 0,6 metros por segundo, se podrá producir una precipitación de los sólidos en el interior de las tuberías. Al diseñarse una alcantarilla, siempre se deberá procurar
de que existan velocidades suficientes durante bastantes horas del día, de manera que los sólidos que se depositen en el periodo de bajas velocidades sean arrastrados en el periodo de altas velocidades. En tal sentido, la norma recomienda diseñar redes donde la velocidad mínima sea mayor o igual a 0,6 metros por segundo. Esta velocidad de 0,6 es la velocidad reconocida como la velocidad de autolimpieza. La extracción regular de material depositado en las alcantarillas es muy cara y si no es posible realizarla, puede causar serios problemas. Es por ello que se aconseja usar siempre pendientes que garanticen la velocidad mínima de circulación o velocidad autolimpiadora. ¿Está claro? Bueno, la velocidad máxima. Ya sabemos que la velocidad mínima tiene que cumplir que debe ser mayor o igual a 0,6. ¿Está claro? En aquellos casos en que la velocidad sea, en aquellos tramos en que la velocidad sea menor a 0,6, entonces debemos chequear que se cumpla que la fuerza atractiva sea mayor o igual a 0,10. ¿Está claro? Si no se cumple ni con la velocidad ni con la fuerza atractiva, entonces ese tramo no se podrá aceptar. ¿Por qué? Porque va a producir sedimentación, va a generar exceso de sulfuro de hidrógeno y nos va a durar menos nuestra alcantarilla. Velocidad máxima. La acción erosiva de la materia que lleva en suspensión el agua depende en gran medida de la velocidad de circulación. ¿Cuántas veces o muchas veces ingresan objetos contundentes al alcantarillado? Por ejemplo, pedazos de palo, etcétera, se incorporan al alcantarillado. Entonces, si el flujo circulara a velocidades muy altas, estos objetos contundentes podrían golpear las paredes de las tuberías y, bueno, lógicamente provocar su rotura, ya sea parcial o total de las mismas. De manera general, se recomienda que el valor máximo que tome la velocidad para el caudal de diseño deberá oscilar entre 2,5 y 3 metros por segundo para que no se produzcan daños en las alcantarillas. O sea, que esto lo podemos lograr lógicamente en terrenos llanos, pero en terrenos accidentados, como por ejemplo La Paz, generalmente siempre vamos a coquetear con la velocidad máxima de 5 metros por segundo. La norma, la máxima velocidad que admite la norma boliviana para las redes de alcantarillado es de 5 metros por segundo. Mínima 0,6, máxima 5. Fuerza atractiva mayor o igual a 0,10, a excepción de los tramos iniciales o de arranque en las alcantarillas en que se admiten fuerza atractiva mayores o igual a 0,06. Tienen que aprenderse todas esas cosas ya. No se pueden, todos estos conceptos son importantes, porque cuando aprendan a calcular, todas estas cosas hay que comprobarlas. ¿Está claro? Dentro de la planilla de cálculo. Fórmula para el dimensionamiento hidráulico. La fórmula recomendada para el dimensionamiento hidráulico de las redes de alcantarillado, según los resultados obtenidos, es la fórmula de Manning. Y la fórmula de Manning me dice que el caudal es igual a 1 sobre n, donde n es el coeficiente de rugosidad de Manning, multiplicado por el área, multiplicado por el radio hidráulico a la 2/3 y multiplicado por la pendiente del conducto. ¿Está claro? Ahora, el valor que yo le voy a dar aquí de coeficiente de Manning, lo que ustedes conocen de las hidráulicas que ya cursaron anteriormente a esta materia, es que el valor de la rugosidad depende del tipo de material que tenga la tubería. Bueno, en el alcantarillado sanitario hay una salvedad en relación con esto. Y es que el valor del coeficiente de rugosidad de Manning que se emplea en el diseño de las alcantarillas sanitarias
para cualquier tipo de material siempre va a ser único y lo vamos a adoptar como 0,013. O sea que ya sea para calcular la velocidad o el caudal dentro de una alcantarilla y utilicemos la ecuación de Manning, n siempre vamos a adoptar un valor fijo que es 0.013. ¿Por qué? Al recomendarse este valor en la literatura, se tiene en cuenta que el número de conexiones con edificios, cámaras de inspecciones y otras instalaciones complementarias que perturban el flujo hacen de que este valor permanezca invariable independientemente del tipo de conducto. O sea, ¿qué significa eso? Que lo que reconsidera la bibliografía para adoptar un valor fijo en alcantarillado de n igual a 0.013 es que el efecto que tiene la rugosidad de la tubería resulta insignificante al agua que le está cayendo de las acometidas, a los cambios de dirección, a las otras instalaciones complementarias que perturban el flujo y hacen que el valor de la rugosidad que tiene el tubo sea insignificante a los efectos del cálculo y por ende recomienda siempre adoptar n igual a 0.013. Bueno, con esto hemos concluido la unidad 4. Esto es lo que teníamos previsto para la unidad 4. Entonces, como siempre, estoy presto para que me hagan preguntas. ¿Está bien? ¿Alguna duda que tengan? Porfa. Se las aclaro. Yo le ¿Dudas? escribí algunas cosas al chat y doctor. Ah, perdón. Sí, están en el chat. Disculpen. ¿Qué pasa en caso de que no haya alcantarillado en la zona? ¿Cómo se diseña con pozo séptico? Bueno, mira, cuando no hay alcantarillado en una zona, lo que se hace es que se diseñan lo que son los sistemas de tratamiento individuales en cada domicilio. ¿Está claro? Hay diferentes tipos de tratamiento. Les voy a mencionar, por ejemplo, está la combinación de cámara séptica con pozo absorbente, la combinación de cámara séptica con galerías de infiltración. Están los lechos invertidos, están los humedales, entre otros. Cada uno de ellos tiene unas características especiales que hacen que su aplicación sea para esas condiciones. Por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, se construyen las cámaras sépticas combinadas con pozos absorbentes. Estos pozos absorbentes tienen una profundidad de 3 metros y el nivel freático en Santa Cruz se encuentra, usted lo puede encontrar a los 50 centímetros y a 1 metro de profundidad en muchos sectores. Entonces, como yo estoy infiltrando un agua que sale de un tanque séptico que tienes como a todo reventar un 50% de eficiencia, remoción de DBO, o sea que sale con la mitad de la contaminación, entonces lo que estoy haciendo es contaminando directamente el nivel freático. ¿Qué quiere decir eso? Para que yo pueda aplicar un pozo absorbente y no contaminar el nivel freático, yo tengo que tener entre el fondo del pozo y la profundidad del nivel freático, tiene que estar a 1,5 metros por debajo del fondo del pozo absorbente. Cosa que no se logra en Santa Cruz, por lo que estos pozos no es la solución. Y esta es una de las razones por la que el primer estrato en Santa Cruz del acuífero está contaminado, por la forma indiscriminada en que se ha entregado las aguas residuales a dicho estrato del acuífero. ¿Está claro? Ahora, las galerías de infiltración, a diferencia de pozo que tiene 3 metros, la galería solo tiene 60 centímetros de profundidad. Entonces, si yo garantizo que después de los 60 mi nivel freático está por debajo de 1,5,
ahí utilizo entonces una galería de infiltración. Si no pudiera utilizar la galería de infiltración, entonces voy a un lecho de infiltración invertida, que es otro sistema. O sea que en función a la profundidad del nivel freático, yo selecciono uno u otro tipo de tratamiento. No sé si quedó claro la respuesta. ¿Le quedó clara la respuesta? Bueno, otra pregunta. ¿Cuáles son los requisitos que se deben chequear al calcular el tirante de agua en las alcantarillas? Al calcular el tirante de agua en las alcantarillas, debo chequear que la relación que hay entre el tirante y el diámetro sea menor o igual a 0.75 y que sea mayor o igual a 0.20. Puedo aceptar algunos casos en tramos iniciales relaciones Y sobre D menores de 0.20 hasta 0.15 siempre que en ese tramo la velocidad sea mayor o igual a 0,6, que es la velocidad de autolimpieza. ¿Está claro? Eso es una de las cosas que tengo que chequear con el tirante. Por otro lado, que para el tirante de circulación yo garantice que el caudal me permita obtener una velocidad mayor a 0.06 a 0,6 metros por segundo. En aquellos tramos en que no cumpla con esa velocidad, tengo que chequear que se cumpla obligatoriamente que la fuerza atractiva sea mayor o igual a 0,10 kilogramos por metro cuadrado. Eso es lo que debemos chequear cuando nosotros calculamos el tirante. ¿Quedó claro? Bueno, Ingeniero, y tengo una pregunta más. ¿Por qué dime, Marisol. cuando la velocidad máxima sea superior a la velocidad crítica, se debe cumplir que la tirante debe ser igual a la mitad del diámetro? ¿Por qué esa condición? Ah, ya. A ver, en primer lugar, lo que nosotros debemos cumplir siempre es con que nuestra velocidad sea menor que la máxima y que sea menor que la velocidad crítica. Eso lo debemos cumplir. En topografías llanas como Santa Cruz o de pequeñas irregularidades, siempre vas a cumplir eso. ¿Dónde vas a tener ese problema de que tu velocidad pueda ser mayor que la crítica? En La Paz, donde tienes una topografía muy accidentada, pendientes muy grandes en las calles, y entonces ahí se puede dar el caso, es casi seguro que se da el caso, de que la velocidad supera la velocidad crítica. Cuando ocurra eso, la norma dice, puedes admitirlo, pero siempre y cuando la relación Y sobre D sea igual a 0.5, en ese tramo donde se incumpla con que la velocidad sea menor que la crítica, la relación Y sobre D tiene que ser igual a 0.5 y se garantice una buena ventilación en la alcantarilla. Esa es la única condición en que debo chequear eso. ¿Me entendiste, Marisol? Sí, pero su pregunta fue ¿por qué? ¿Sí entendió? Sí. Creo que sí. Sí, Porque en pero eso, a ver, te explico, te voy a explicar el por qué. Para que tú logres, para que tú logres que la velocidad sea menor que la crítica en las calles de La Paz, tú tienes que disminuir mucho la pendiente. Y si tú disminuyes mucho la pendiente, entonces vas a tener tramitos cortos de tubería y muchas cámaras de inspección. Y entonces eso encarece el proyecto de alcantarillado. Cuando veamos el cálculo, ahí yo te lo voy a explicar mejor. Pero ese es el por qué se admite que la velocidad supere la crítica, pero que tú garantices que Y sobre D sea 0.5 y una buena ventilación. Para no tener que acudir a pendientes muy pequeñitas, y para poder mantener esa pendiente tengo que colocar pendiente pequeña, cámara, pendiente pequeña, cámara, porque el avance, yo no puedo salirme más de 1 metro
de la superficie, o sea, una profundidad menor a 1 metro de la cota del terreno. Entonces, como tengo una pendiente suave, tengo la pendiente, a ver cómo lo puedo representar. Déjenme tomar mi celular. Esta es mi pendiente en La Paz. Entonces, para yo tener una pendiente suave, miren acá, pum, me voy a salir ya. Entonces tengo que colocar a 1 metro una cámara y otra pendiente suave. A 1 metro una cámara y así me voy a llenar de cámara y las cámaras evidentemente encarecen mucho el alcantarillado. No sé si me hice entender. De todos modos, en los cálculos lo vamos a ver. Sí, ingeniero. Doctor, Y tengo otra duda más. Dime, Marisol. Cuando se tiene que escoger el periodo de diseño, hay dos opciones para escoger lo que es la población y los componentes de la red. Ujú. Mi duda es, ¿cuál es el que predomina? Porque Cualquiera de las dos. suponiendo que tenemos una población de 15.000, entonces el periodo está entre 10 y 15 y necesitamos un colector secundario, digamos, y el periodo está entre 20 y 30. Entonces Eh, ahí, en la ¿cuál es el antigua que norma, predomina? en la antigua norma se puede hacer en cualquiera de los dos. En la nueva norma solo lo han restringido a las componentes de la red. O sea que en función al tipo de alcantarilla, ahí tú seleccionas tu periodo de diseño. Entonces puedes utilizar esa, la nueva norma. O sea, las componentes de la red. ¿Está claro? Ya la nueva norma, en el libro que va a salir actualizado, ya la norma solo contempla las componentes de la red. Ya no contempla la población. O sea, contempla la población y las componentes de la red. Entra por la componente de la red y la población, entonces, ¿cómo se llama esto? Selecciona para el tipo población y la componente el periodo de diseño de la norma. Ha modificado eso la norma ahora. En este curso puedes utilizar cualquiera de los dos, pero te recomiendo, bueno, que ya tuve, o sea, que se utiliza las dos cosas se utilizan, pero lo han mezclado en una sola tabla la nueva norma. ¿Está bien? Eso va a salir en la próxima red. Hay alguien que ha escrito aquí un montón. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Marisol? ¿Te quedó claro? Sí, una última pregunta, cuando no se prevé un drenaje pluvial, ahí se considera el ancho, ese ancho de dónde a dónde No, es no, que no es abarca, ancho, es el área, es el área, mejor dicho, el área. sino, ajá, Claro, y el ancho, me refiero que de la calle, digamos, de dónde a dónde se considera. claro, no te he enseñado eso. En este caso, si yo te fuera a poner un ejercicio en el examen, yo te diría el área de aportación. ¿Está claro? Sí, Normalmente el área va desde el eje de la calle hasta la barda final de un domicilio. No ve que tú tienes un manzano. En el manzano lo divides a la mitad. ¿Por qué? Porque la mitad para un lado va una casa y la mitad para el otro va otra casa. Entonces, tu área de aportación está comprendida entre el eje de la calle y la línea que divide en Manzano. Y la otra, el área está comprendida entre las cámaras de inspección. Pero eso yo te lo voy a enseñar. ¿Está claro? En el examen te tendría que dar el área de aportación. Ingeniero, ya, está buenas bien, tardes. Tengo gracias, una ingeniero. pregunta. Sí, a ver, ¿cuál es la pregunta? Este, creo que hablo por muchos por los que nos quedamos con ganas de adquirir el libro. Mi Sí. pregunta sería, a manera de que, digamos, también podamos ganarnos los 5 puntos, porque a veces nos salva eso, ¿no podríamos comprar una reserva para cuando salga el libro? Ah, ya te entendí. Ya te entendí, que para cuando salga la nueva versión del libro, que tengas eso y adquieras el libro por los 5 puntos. Sí, Eh, igual porque cuando salga me imagino que varios van a comprar y tal vez acaban, no sé, sería bueno no, no, asegurarse, no. ¿no?
Te puedo decir, esta es la cuarta tirada de libro que yo hago. Y en cada tirada he hecho hasta 5.000 libros. Pero es increíble, se agota el libro. Se agotan los libros. Yo recuerdo el primer lanzamiento que yo hice el libro, me lo compró un perucho, un peruano, y se lo llevó para Lima. Es la primera tirada que yo hice del libro. O sea, lo compran porque, bueno, te vas a dar cuenta si cuando te leas la norma que hay otras cosas que no están en la norma. Y bueno, lo más importante que tiene el libro, si tú te pones a leer la norma, te adormece, te duerme, porque entre lo que te dicen y la baba que te meten, te duerme. A mí me tiene dormido, para que tengas idea, leyendo, para incluir las cosas más importantes. Y el libro, lo bueno que tiene, que te doy las cosas ahí masticaditas. Eso es lo importante de los libros, por eso es que la gente lo busca. Alumnos que han pasado la materia conmigo vienen a comprar porque perdieron el libro y ahora se dan cuenta la importancia que tenía el libro para el trabajo que realiza. Entonces siempre hay, pero no te preocupes que yo hago, la tirada no es de menos de 5.000 libros. ¿Está bien? Porque cuesta para hacer una tirada de esa, hacerla de menor precio. Mientras más cantidad hagas, más barato, o sea, relativamente más económico te sale, ¿no? Pero bueno, no siempre se puede estar haciendo eso, ¿no? Y no hago más por un problema de que la inversión la hago yo, es mi dinero el que yo pongo para hacer los libros, porque a mí la universidad una vez me propusieron llevar a los libros en la imprenta y entonces de la tirada que hicieran me regalaban 50 para que yo los vendiera y me buscara el dinero de mi libro y el resto lo vendía a la universidad. Realmente son buenos negociantes en la U. Y entonces yo preferí siempre con mi dinero, mis recursos propios, mandarlo a hacer. Generalmente lo hace la imprenta, lo hago en imprentas buenas, ¿no? No lo hago con la gente de las 7 calles y eso no, lo hago en imprentas buenas. Lo voy a ver, y te digo, lo que pasa es que a mí no me gusta adquirir dinero sin darle lo que es a cambio. Pero a ver, vamos a ver cómo podemos hacer eso. A ver, dice aquí otra pregunta. ¿Qué es la fuerza? La fuerza atractiva, no atractiva no es. O sea, no es que la fuerza sea atractiva, no, es fuerza tractiva, sin A, sin A. ¿Está claro? Uno dice, esa muchacha es atractiva, pero no, es fuerza tractiva. La fuerza atractiva es una fuerza tangencial que ejerce el agua sobre los objetos los sólidos que van flotando por ella. Supongamos que este es un objeto que ingresó a la red de alcantarillado y el agua circula en esta dirección. El agua crea en contacto con este objeto una fuerza que lo empuja. A esa fuerza tangencial que empuja los sólidos que ingresan al alcantarillado se le conoce con el nombre de fuerza tractiva. ¿Está bien? Bueno, ¿veremos esos temas en esta materia? No. Los de los diseños, acuérdense que nosotros estamos hablando. A ver, les voy a explicar un poquito porque para que ustedes puedan entender. La ingeniería sanitaria abarca la ingeniería macro, que así la defino yo, y abarca la ingeniería micro, pequeña ingeniería. La macroingeniería abarca los sistemas de distribución de agua potable a una ciudad, una comunidad, etcétera, y los sistemas de alcantarillado sanitario con sus respectivos tratamientos, la planta potabilizadora en agua potable y el alcantarillado sanitario. El sistema micro es lo que tiene, lo que toca, lo que son las instalaciones hidráulicas y sanitarias para edificios.
Si me preguntan a mí qué es más difícil diseñar, yo te digo, es más difícil diseñar un sistema para una edificación que un sistema para una ciudad. Si me lo preguntaran, ¿no? En mi opinión particular. No quiere decir que sea la opinión generalizada. En el caso de nuestras materias, SANI 1 y SANI 2, yo les enseño la sanitaria macro. O sea, para grandes ciudades, para comunidades, etcétera. Ahora, las instalaciones hidráulicas y sanitarias, que es donde se ven esos temas de los tipos de tratamientos individuales, todas esas cosas, entre otras cosas más, eso se ve creo que ustedes le enseñan en uno de los edificios. Ustedes tienen dos materias, una se llama edificios 1 y otra se llama edificios 2. Y ahí les enseñan, bueno, les deben enseñar lo que son las instalaciones hidráulicas y sanitarias para edificios. Ese es el curso que tanto me piden, porque yo les enseño desde cómo se dimensiona un baño, les enseño de todos los tipos de muebles sanitarios que existen, cómo se deben colocar, les enseño a todas las fórmulas que la hidráulica de las instalaciones hidráulicas y sanitarias para edificios, les enseño los sistemas de distribución directo e indirecto, les enseño el sistema de ventilación, los 5 sistemas de ventilación que existen en los edificios, les diseño el sistema de alcantarillado sanitario, de desagüe sanitario, a diseñarlo, les enseño a diseñar el sistema de drenaje pluvial en una edificación y les enseño a diseñar todo lo que son los sistemas de tratamientos individuales de agua en edificios. A eso le he adicionado el sistema, diseño de sistema de agua caliente y agua fría y el diseño de piscina. Que por cierto, les voy a avisar, voy a sacar el curso de piscina porque la verdad que no dejan de mandar y de solicitar, llamar ahí a Hidroquibe, por favor, repita el curso de piscina, por favor. Entonces, lo voy a sacar para que de una vez ya se queden tranquilos. Entonces, eso no lo vemos en esta materia, es la respuesta. ¿Y por qué? Te lo expliqué. Bueno, dice, doctor, buenas tardes, disculpe, estaba viendo un documental de la contaminación hídrica de las Indias por industrias textiles que expulsaban sus aguas contaminadas al río y las personas hacían pozos y tomaban el agua. Mi pregunta es, ¿el tratamiento de estas aguas es diferente al tratamiento donde abundan organismos patógenos? Porque tengo entendido que aquí en Santa Cruz es principalmente contaminada, principalmente por organismos patógenos. ¿El tratamiento es diferente al tipo de contaminación que hay? Sí, claro que sí. O sea, no todas las industrias las aguas de las industrias tienen el mismo grado de contaminación y requieren del mismo tratamiento. Es correcto eso que estás diciendo. Por ejemplo, las industrias textiles, las industrias alimenticias, rara vez tienen organismos patógenos o gérmenes patógenos, pero sí tienen otros contaminantes que pueden hacer daño a la salud de la población. Por ejemplo, en las industrias textiles se utilizan muchos colorantes, etcétera, que tienen un tanino que es muy dañino a la salud de la población. Por eso requieren un tratamiento específico para ese tipo de contaminantes. Las industrias químicas no tienen gérmenes patógenos generalmente, pero sí tienen contaminantes químicos, o sea, tienen ácidos, etcétera, que si esos ácidos llegan al alcantarillado, se lo carcomen las tuberías. Y si llegan a la planta, matan las bacterias encargadas de eliminar la contaminación que tiene el agua. Entonces se le hace un tratamiento específico para eliminar o neutralizar esos ácidos con productos químicos para neutralizar el pH de esa agua. Las industrias de la construcción, de los materiales de la construcción. Estas industrias se caracterizan porque tienen mucho sedimento, o sea, tienen partículas de arena, tienen de cemento, de grava,
gravilla, etcétera. Entonces se hace un tratamiento físico por decantación, o sea, se pasan por una cámara desarenadora para retener todos estos objetos, estas partículas que son, que si llegaran al alcantarillado o llegaran a la planta, pueden o taponar el alcantarillado y no son biodegradables por las bacterias que se encargan de eliminar la materia orgánica. Y así sucesivamente, o sea, cada tipo de agua va a demandar un tratamiento específico. ¿Está bien? Eso es. El peligro más grande es que cuando el agua tiene gérmenes patógenos, que son las aguas de origen domiciliar, comercial, esas aguas, esos gérmenes patógenos son los que pueden ocasionar el cólera. Y ahí sí se muere la gente. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos en la Ingeniero, próxima. Sí, diga. buenas tardes. Diga. Una Buenas tardes. consultita. En anteriores clases hablaba sobre el tema de estas tomas de agua pluvial, ¿no? Que existen en las cunetas de las calles. Mi pregunta era con respecto a los elementos que son menos densos que el agua. No sé, ejemplo, creo colillas de cigarro o cosas así que podrían no quedarse atrapados en lo que sería esa trampa que usted mencionaba, ¿no? Que era para las arenas en general. ¿Qué sucede con eso, con esas cosas? Bueno, eso va, evidentemente no va a ser atrapado en las cámaras de reja ni en las cámaras desarenadoras y van a ir a parar al cuerpo receptor. Generalmente, antes del ingreso al cuerpo receptor, se colocan como especie de unas bolsas que son como especie de filtro, que es un filtro más delgado, y cuando las aguas llegan ahí, antes de ingresar al cuerpo de receptor, se retienen ahí en esas bolsas todos esos objetos, las partículas más delgadas, para evitar que lleguen ahí. Ahí es donde quedan atrapadas. Creo que en el cuarto anillo, mm, en el cuarto anillo, si más no me equivoco, es por la Centenario, por la Bush, en una de esas, hay un canal y ahí tienen esas bolsas. Si quieren, yo se lo puedo mostrar, bajarlo en internet y se lo puedo mostrar, pero búsquelo para que usted vea. Es como una criba más fina. Entonces, cada cierto tiempo sacan esas bolsas, botan esa basura, la llevan al vertedero y vuelven a reponer las bolsas limpias. Eso es lo que se hace. ¿Está bien? Gracias, doctor. No me. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, Hay, sí, dime, doctor, Roberto. disculpe, hay una pregunta en el chat que dice la diferencia entre cámara de registro con cámara de inspección, dice. Ah, está más para acá abajo, ¿no? Doctor, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre cámara de registro con la cámara de inspección? Es la misma. Le llaman cámara de registro, pozos de registro, cámara de inspección, todo es lo mismo. ¿Está claro? Vas a leer en la bibliografía que dicen pozos de registro. Por eso yo se los combiné para que se dieran cuenta que a la larga que es lo mismo. Un pozo de registro, una cámara de inspección, una cámara de registro, es lo mismo. Está bien, es la cámara a través de la cual se accede para poder hacer inspección, limpieza, mantenimiento a las tuberías. Tiene libros de las instalaciones hidráulicas y sanitarias. Sí, tengo textos, pero solo esos textos los mando a imprimir cuando a los alumnos que dan clase. No los he sacado público. Los entrego, los textos, que por cada módulo lo entrego. Por ejemplo, yo cuando doy un curso, los cursos que yo doy, siempre yo doy metodologías para diseñar. O sea, paso a paso, qué es lo que debe hacer para diseñar. En el caso de las piscinas, les doy una metodología paso a paso, cómo debe diseñar una piscina y le hago ejemplo de diseño de piscina. Eso en todos mis cursos. Y entrego los libros, el libro de piscina, el libro del curso que esté dando. Pero no los he, o sea, tampoco la plata da como para editar todos esos libros, ¿no?
Sería un montón de dinero. Pero sí los tengo y se los vendo a los alumnos que van al libro porque solo los hago para ellos en ese momento. Cuando yo saco el curso, dentro del costo del curso está incluida las clases, está incluida el libro, está incluido el libro, está incluido el certificado, todo eso está incluido. ¿Está bien? Eso es. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, como les decía, nos vemos no sé qué pasó aquí. Nos vemos el próximo lunes. Mira esto que ha salido aquí. ¿Qué diablos será esto? Al que bofetearon ahí. ¿Lo están viendo ustedes, no? Ah, ya lo guardó. Ya se escondió. Al que bofetearon ahí en los Oscars. ¿Qué le decía? Que nos vemos el próximo lunes con la unidad 5, que eso es lo que le quiero resaltar. Y después que terminemos esa clase, ya tomamos el primer parcial. Como les decía, va a ser el lunes de la otra semana y va a ser presencial. ¿Está bien? Quizás probablemente, bueno, es que no quiero ponerle hay alumnos que llevan SANI 1 y SANI 2. Y no quisiera obligarlo a todo, pero a mí me convendría ir un día y tomar todos los exámenes, pero también es abusivo al estudiante que lleva SANI 1 y SANI 2, lógicamente someterlo a esos exámenes el mismo día. ¿Está bien? Entonces, el próximo lunes ya yo les fijo la fecha, les digo la hora y bueno, el aula se las aviso cuando me la asignen, que ya la voy a solicitar. ¿Está bien? Bueno, que estén bien, cuídense. Un abrazo a todos Hasta y que luego, tengan profe. una feliz tarde noche.